Somos la organización que reúne a toda la cadena de valor de la construcción para liderar la transformación del entorno construido hacia la sostenibilidad. Potenciar el impacto positivo del entorno construido en la vida de las personas y el planeta. Desde 2008 buscamos generar conciencia y promover proyectos de construcción más sostenibles y saludables para todos. Consolidamos entornos sostenibles desde una visión de sostenibilidad integral que incorpora la mitigación y adaptación al cambio climático, la gestión de recursos y la circularidad en agua, energía y materiales, la biodiversidad, la salud, el bienestar y la equidad social. Aportamos en el avance hacia las metas globales y nacionales de desarrollo sostenible y cambio climático, y trabajamos con toda la cadena de valor de la construcción. Somos miembros plenos del World Green Building Council y tenemos más de 160 miembros activos. Proteger la vida de las personas y cuidar el planeta, potenciando el impacto positivo que tiene el entorno construido nuevo y existente para que las generaciones puedan tener una mejor calidad de vida. Somos el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible y con nuestros miembros somos los líderes que transforman. Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos a este nuevo viernes de Soluciones Sostenibles del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible. Como bien ustedes saben, este es un espacio que tenemos cada viernes del año en el cual queremos acercarnos a ustedes, miembros y aliados del sector de la construcción, en temas referentes asociados a construcción sostenible. El día de hoy me presento para los que pues no me conocen. Mi nombre es Juan David Liscano, soy subdirector de Política Pública y Financiamiento en el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y muy importante que pues claramente desde hace ya varios años a hoy hemos venido hablando y teniéndolo como faro, como discusión principal de los aspectos relacionados con cambio climático y sostenibilidad, que es la actualización de la ANS Colombia y claramente cuál es su relación con la construcción sostenible. Bueno. La idea de hoy es darles pues un contexto muy general de qué es una ANS, cuál es su importancia, ¿no? Un poco como aquellos retos que tenemos atados con la ANS, que por si alguno se lo pregunta, su traducción en español es contribuciones nacionalmente determinadas, que son básicamente pues esas metas que como país nos planteamos a 2030. ¿Listo? Luego de haber dado pues ese contexto que ya entraremos a continuación a empezar, aterrizaremos a un proyecto muy interesante que desde el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible hemos venido ejecutando desde el año pasado. Este es un proyecto que se llama NDC Scorecard o tarjeta de puntuación de la NDC. Es un proyecto del World GBC en el cual pues lo que se buscó y como ya veremos en un momento pues es justamente dar unos aportes importantes como país, como Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, frente a la actual actualización de la ANS, frente pues a temas de sostenibilidad en nuestro sector. Y finalizaremos pues contándoles un poco en qué va esta actualización, ¿verdad? ¿Qué temas tenemos hoy en día incluidos dentro de la actual versión declarativa de la ANS que se expidió en septiembre de este año, se presentó en septiembre de este año y que esperemos pues que esto que
ya tan interesante que tenemos en esta versión declarativa, pues se pueda justamente mantener en la versión final que ya estaremos pues justamente conociendo en lo que resta de año. Bueno, entonces, para empezar, vamos a empezar con ese proceso, como les decía, como muy introductorio de contexto y es hablarles un poco de las NSS. ¿Listo? Como les comentaba, pues NSS son las contribuciones nacionalmente determinadas o contribuciones determinadas a nivel nacional. Esto es algo que en virtud del Acuerdo de París, por allá en el año 2015, pues los países se comprometieron justamente a plantear pues unas estrategias, ¿no? Atadas a unas acciones, a unas medidas, a unas metas específicas con el fin, pues, de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, y esto, pues, claramente con el objetivo que muy seguramente, pues, los que están acá presentes, pues, conocen de limitar, pues, ese aumento de la temperatura. Bueno. Actualmente y con análisis, digamos que se han hecho de distintas fuentes, ¿no? Y de distintos reportes que los países pues justamente han ido compartiendo, pues encontramos que las actuales NDC, no estoy hablando de del proceso de actualización, sino de las actuales, las que tenemos hoy vigentes, pues están muy por debajo de este objetivo. ¿Listo? Estos compromisos que tenemos actualmente planteados, y no me refiero solamente a Colombia, sino pues a un nivel internacional, pues están muy por debajo de ese camino, ¿no? Que debemos pues justamente cumplir para limitar ese aumento de la temperatura. ¿Listo? Y pues este año 2025 pues teníamos previsto pues una actualización que se empezará a dar pues desde febrero del 2025. Hay algunos países que meses atrás ya presentaron su actualización. En el caso de Colombia, como ya lo veremos, pues estamos justamente en ese interesante proceso. ¿Listo? ¿Por qué decimos que de pronto las NSS actuales a nivel internacional tienen ciertas deficiencias? Bueno, ya entenderemos un poco qué tenemos actualmente en el caso de Colombia. Entonces, primero hay un tema de ambición, ¿cierto? Eh, Muchos de estos procesos relacionados con NS en algunos de los países, considero yo que el caso de Colombia es un poco distinto, ¿no? Tenemos pues unas NS actuales muy importantes y estas perspectivas frente a la actualización pues también son muy interesantes, pero digamos que en general pues hay una baja ambición, ¿no? De cuáles esas metas estoy yo proponiendo y que están alineadas o no con el Acuerdo de París. ¿Listo? No es como muy consecuente esa alineación frente a un escenario, ¿no? De ambición. Luego, un tema de implementación. ¿Listo? Todo esto que tenemos en un articulado de todas las NS del mundo, en su mayoría de casos, pues no reflejan una articulación y o implementación con las estrategias y políticas nacionales, ya sean existentes o que se creen con posterioridad. Bueno, ahí también, pues claramente se puede ver como una deficiencia, pero que también pues lo podemos plantear como una oportunidad bastante importante. Y por último, los temas relacionados con nivel de detalle, coherencia y cobertura. ¿Listo? Esto es algo que afortunadamente pues la NS actual de Colombia, la que actualizamos en 2020, pues creo que subsana muy bien como esos errores o vacíos que se veían desde la que teníamos en 2015, pero pues que sin duda alguna y como ya veremos, pues hay muchas más oportunidades de mejora que muy seguramente con esta actualización pues veremos, ¿no? Incluidos. ¿Cuál es el desafío que tenemos? Y esto, pues, sé que lo hemos escuchado en muchos otros espacios, ¿no? Las personas que están acá en este momento conectadas, pues, saben cómo desde nuestro sector, pues, específicamente tenemos un rol muy importante en lo que respecta a estas emisiones, ¿no? Entonces, acá tenemos, pues, unos datos muy interesantes de que nos dan, ¿no? Como a entender o nos aterrizan mejor el tema de por qué como país debemos tener pues una NSS que incluyan temas de construcción sostenible. Entonces, primero porque los edificios son responsables, como lo vemos aquí en pantalla, de casi el 40% de las emisiones mundiales de carbono relacionadas con energía y del 50% de los materiales extraídos. Bueno, las emisiones en el sector de la construcción crecen un 1% anual, mientras que las inversiones en eficiencia energética cayeron en un 7% entre 2022 y 2023. El aumento previsto del 26% de la población mundial de aquí a 2050 compensará la mejora de la eficiencia y la descarbonización. Bueno,
Las emisiones operativas de los edificios se situaron un 40% por encima del escenario neto cero de la Agencia Internacional de Energía y a partir del 2023 las NS actuales solo aportaron al 5%, perdón, en tema de reducciones de emisiones, muy por debajo de un 43% requerido. Bueno, entonces con estas cifras, con estos datos que sin duda alguna pues son alarmantes, ¿no? Nos dan pues justamente como nos llama la atención, pues es importante que este proceso de actualización de las NS pues justamente llegue a buen puerto, ¿no? Que en el caso de Colombia pues seguramente así será. Las NS pueden ayudar a cerrar esa brecha, ¿listo? Y aquí hay unos datos muy interesantes que precisamente quise compartirlos acá en este caso porque creo, ¿no? que nos ayudan a entender muy bien por qué es importante este instrumento. ¿Listo? La mayoría de las NS en el mundo aún carecen de un nivel suficiente de acciones y objetivos que estén relacionados con temas de construcción sostenible. Bueno, ya ahorita leeremos hacia el final, pues un dato muy interesante y ver Colombia cómo está ubicado, ¿no? Aunque aproximadamente el 83%, bueno, acá, perdón, tuve un error, es NS, de las NS mencionan medidas para el sector de la edificación y construcción, solo el 12% de ellas incluyen detalles exhaustivos sobre los edificios. El caso de Colombia, con la actualización que tuvimos en 2020, hace parte de ese 12%. ¿Listo? Tenemos una meta, como ya veremos en un momento, directamente relacionada con el sector edificación, ¿no? Una meta que se llama construcción sostenible justamente, que se apalanca o es transversal, perdón, que se apalanca o que trae este concepto de construcción sostenible transversal a otras medidas. ¿Listo? Casi el 30% de las NSs no mencionan de forma limitada los edificios y solo el 7% y solo 7, perdón, de todas las NSs incluyen un código alineado con las emisiones operativas neto cero. Ninguna economía del G20 incluye una amplia referencia a los edificios en su NS y entre 2022 y 2023 hubo 48 actualizaciones de la NS, pero solo 11 de ellas se referían a edificios. Una de ellas, justamente, pues la versión actual que tenemos como país, que es la de 2020. ¿Listo? Teniendo en cuenta, y me vuelvo acá a, digamos, habiendo dado pues este contexto, ¿no? De que la NS, de cuáles son esos desafíos, ¿no? De cómo a través de estos instrumentos, pues justamente podemos cerrar esa brecha importante es que desde tercer trimestre del año pasado empezamos a trabajar con el World GBC en un proyecto que se llama el NDC Scorecard. ¿Listo? Aquí hay algo muy interesante y es que el World GBC, que es el Consejo Mundial de Construcción Sostenible, junto con 5 consejos de construcción sostenible en el mundo, empezó a generar pues este trabajo relacionado con las NSs. Dentro de los 5, perdón, países seleccionados está Colombia. ¿Listo? Y el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, pues es la organización en el país que ha liderado justamente, junto con sus miembros y aliados, pues la implementación y la ejecución de este proyecto. Junto con Colombia, los otros 4 países son Egipto, Brasil, Nigeria y Filipinas. ¿Listo? Esta herramienta de puntuación, ¿no? Que ya se desarrolló pues varios meses atrás, ya ahorita estamos como en un proceso que pues les contaré mucho más de prepararnos a la COP, ¿no? Que viene ahorita pues en el mes de noviembre en Belén, Brasil, y preparar como aquellos mensajes importantes, ¿listo? Pero digamos que el objetivo principal es que con la ayuda de los consejos de construcción sostenible de cada uno de estos países y el World GBC, junto con sus stakeholders, con aquellos aliados, miembros, entidades de gobierno, etcétera, pues lográramos justamente acompañar ese proceso de actualización en 2025 de las NSs para incluir de una manera pues mucho más integral los aspectos relacionados con construcción sostenible. Bueno, y durante este proceso, que igual pues se los iré comentando, hemos hecho unas tareas bastante interesantes. ¿Listo? La primera de ellas, muy relacionadas con un mapeo que desde el equipo del consejo desarrollamos, relacionado pues con, y perdón la redundancia, con mapear justamente esas políticas públicas, esas normativas relacionadas con construcción sostenible. ¿Listo? Unidas claramente con aquellas buenas prácticas que se han evidenciado desde el sector privado. Bueno, eso justamente pues nos dio como una visión muy interesante
de ese trabajo que podríamos hacer justamente frente a esta tarjeta de puntuación y posterior actualización de la ANS. ¿Listo? Todo esto, pues claramente no lo hizo solo el consejo, ¿no? Tuvimos siempre distintos workshops. A día de hoy hemos desarrollado ya 7 workshops con actores de la cadena de valor, tanto desde el sector público como desde el sector privado, que nos han ido acompañando en los distintos pasos para poder obtener, pues, estos interesantes resultados de los cuales, pues, les iré comentando. ¿Qué se espera del proyecto? ¿No? Entonces, primero, permitir, ¿no? Como establecer y fortalecer esas relaciones con gobierno para desarrollar una ANS ambiciosa en lo que respecta, pues, a temas de construcción sostenible. Bueno, tener un plan de acción de los GBCs pilotos, es decir, de los consejos pilotos, para que con todos estos insumos que hemos venido desarrollando, pues justamente podamos presentar unas recomendaciones de políticas, en este caso a Colombia. Bueno, todo un tema de desarrollo de capacidades, todo un tema de trabajo conjunto, todo un tema de ver cómo el ejercicio de estos 5 países se puede justamente replicar frente a otros países. Ya claramente, no frente a la actualización de la ANS, porque estamos en el año en el que toca hacerla, ¿sí? Pero de pronto en una actualización futuro o en una creación de una hoja de ruta, que Colombia pues es un líder en ese sentido, al tener ya pues una hoja de ruta nacional de edificación en neto cero carbono, entre otros tantos pues escenarios, ¿no? De desarrollo de capacidades que nos podamos imaginar. Y un último punto, que es en lo que estamos ahorita, justamente el día de ayer jueves, desarrollamos un ejercicio muy interesante de preparar esos mensajes, ¿no? De comunicación, de promoción, que queremos que justamente en escenarios como la COP que se va a desarrollar a finales de noviembre, pues justamente se den como país frente a construcción sostenible. ¿Listo? Entonces ahí tenemos justamente unos resultados bien interesantes que estamos en este momento terminando de consolidar, pero que claramente pues en las redes del Consejo y en toda esta campaña mundial de comunicación con el World GBC, pues iremos comunicando para que ustedes pues justamente se encuentren, ¿no? Enterados del tema. ¿Qué hace que una ANS sea eficaz? ¿Listo? No se trata pues claramente sentarnos, escribir un texto y dejarlo hasta ahí, perdón, sino que la ANS, digamos, también nos plantea unos retos importantes en cuanto a prácticas y metodologías en su construcción. Bueno, Global ABC nos hace pues unas recomendaciones importantes que son básicamente estos 3 pasos que vemos aquí en pantalla. ¿Listo? Entonces un primer paso, y bueno, considero yo primero que todo que estos 3 pasos pues los hemos ido justamente surtiendo a lo largo de este proyecto. ¿Listo? Primero, se debe comunicar claramente el estado actual de las acciones climáticas existentes en el sector de construcción, así como la adicionalidad de nuevas acciones propuestas. Bueno, ejercicio que se ha realizado, ¿no? Con toda la data, cifras que tenemos desde el sector, con el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, con Camacol, con otras organizaciones, con el mismo gobierno nacional, que nos han permitido pues entender cuál es ese estado que tenemos actual, ¿verdad? Y justamente pues, ¿qué podemos plantear a futuro? ¿Listo? Segundo, priorizar acciones. En un inicio, cuando tuvimos esos primeros talleres, salían muchas acciones. ¿Listo? Salían temas tanto relacionados con biodiversidad y resiliencia, salían temas, perdón, con biodiversidad, salían temas relacionados con resiliencia y adaptación, salían temas relacionados con energía, otros más con economía circular y, y materiales, otros mucho más orientados como a cerrar brechas de acceso a vivienda digna, edificaciones nuevas, edificaciones existentes, etcétera, porque claramente pues ideas hay muchas, ¿no? Y todas muy interesantes, pero claramente teníamos que priorizar unas, ¿verdad? Entonces terminamos priorizando unas ideas que ya ahorita pues les vamos a comentar cómo se han visto articuladas en esta versión declarativa de la NS, pero esto, y me anticipo un poco, no quiere decir que todo este trabajo que desarrollamos en el marco del proyecto termine cuando la NS se expida oficialmente. No. Todas estas ideas, todas estas medidas, todas estas acciones en las que hemos trabajado, la idea es poderlas presentar a gobierno nacional y a aquellas que tengan un alcance de gobiernos locales también, para que, si bien no quedan en la NS, sean ese punto de partida para la creación de políticas públicas. ¿Listo? Entonces es un trabajo claramente de largo aliento
que del Consejo, ¿no? Pues justamente lo hemos venido realizando desde hace ya más de 18 años y pues que seguramente seguiremos gestionando. ¿Listo? Y tercero, crear acciones de aplicación y seguimiento. Bueno. Y aquí hay algo muy importante que ya veremos cómo desde la NS Colombia lo hemos ido abordando en esta actualización. Y es que nos sugiere Global ABC que las NS, perdón, pueden contener componentes relacionados con mitigación, y ahorita les cuento un poco, de adaptación, financiación, desarrollo y transferencia de tecnología, desarrollo de capacidades y transparencia. ¿Listo? Como sugerencias, ¿no? No es una camisa de fuerza, sino como sugerencias de una metodología o unos pasos muy resumidos, ¿no? Claramente en esta diapositiva, que hacen pues que justamente las NS sean eficaces. ¿Listo? Hay otro punto muy importante que surge siempre en los espacios, ¿no? En los cuales pues conversamos, estamos con estos actores de la cadena de valor y es, bueno, ahí queda la NS, pero ¿cómo lo vamos a movilizar? ¿Sí? No siempre debe ser con recursos, por ejemplo, de gobierno nacional, ¿no? También deben ser justamente NSs que sean invertibles y financiables. Bueno, entonces es muy importante que siempre que planteemos estas medidas, nos hagamos las siguientes preguntas, ¿no? Las NS deben ser invertibles, es decir, cómo, y deben ser financiables y respondernos el cómo. Bueno, entonces tenemos, por ejemplo, necesidad de cuantificar las necesidades de inversión y preparar estrategias de financiación. ¿Listo? Establecer un marco político y normativo para el apoyo del cumplimiento de esas NS, reforzar claramente gobernanza y procesos de participación de partes interesadas en torno al desarrollo y la aplicación de estas NSs y aumentar la armonización y coherencia global de las mismas. Y ser financiables. ¿Cómo podemos dar respuesta a esto? Entonces, determinando cuál es ese impacto en mitigación y adaptación que tiene la medida, ¿no? Que sea una medida transformadora y escalable, que demuestre un alto nivel de participación de partes interesadas, ¿listo? Eso es sumamente importante. Y eso es algo que considero yo de valorar, ¿no? Y de aplaudir también del proceso de actualización de NS Colombia, porque además de todos los 7 talleres y otros espacios que hemos tenido en el marco del proyecto NDC Scorecard, fuimos invitados junto con otros cientos de actores a distintas mesas, tanto de carácter regional como de carácter nacional, para que claramente todas estas partes interesadas, pues, ¿no? Tuvieran como esa voz en estos temas relacionados y conducir a resultados mesurables, notificables y verificables. ¿Listo? Entonces, con eso, pues damos como ese barrido general relacionado pues con los temas de NS. ¿Listo? Ahora sí vamos a entrar a aterrizar pues en esta última parte justamente de la presentación y es contarles un poco de la actualización de la NS Colombia. Bueno, y acá quiero digamos, complementar lo que hablábamos al principio, y es que esta NSE, no, pues justamente fue un compromiso que se tuvo derivado del Acuerdo de París. Colombia presentó la NSE y en un asterisco se decía que la NSE pues podía ser actualizada cada 5 años. Bueno, efectivamente así fue. En el año 2020, como lo he comentado varias veces en esta sesión, se dio pues una actualización de la NS Colombia, listo, que es la NS vigente, y estamos justamente 5 años después, en 2025, estando, perdón, en este proceso de actualización que ya está por finalizar. Bueno, entonces esta última y tercera parte de la sesión, pues yo la dividí en mostrarles qué es lo que la NS vigente, es decir, la del 2020, contempla en temas de construcción sostenible, ¿sí? Que tienen que ver pues justamente con el sector. Y luego, pues contarles de esa versión declarativa de la NS, ¿no? Ese proceso de actualización que se está desarrollando, que se ha incluido hasta el momento. Bueno, y esto justamente pues nos va a dar como una visión de los importantes avances que se han tenido como sector y cómo cada vez vemos más la sostenibilidad o la construcción sostenible incluida, ¿no? Pues en estas medidas. Entonces vamos a empezar con lo que tiene esta NS 2020 hoy en día, no la vigente, frente
a construcción sostenible. ¿Listo? Entonces decirles que la NS de 2020 tuvo un enfoque más que todo en medidas de mitigación. Bueno, ya veremos cómo esta actualización en la que se está trabajando tiene en cuenta temas de mitigación, claro, pero ha empezado a tener un enfoque más en adaptación y en temas de resiliencia, que son sumamente importantes, porque como bien muchas personas sabrán acá, es muy importante adaptarnos, ¿no?, a los efectos del cambio climático que ya están presentes. Y como sector de la construcción, pues tenemos muchas oportunidades y también responsabilidades frente a esos dos conceptos. Entonces vamos a dar este repaso de la NS 2020 para que veamos qué hay de temas de construcción sostenible. Bueno, entonces acá se divide, ¿no?, por carteras, por sectores, ministerios, mina y energía, vivienda, ciudad y territorio, comercio, industria y turismo, entre otros, que establecen pues unas medidas y unas metas. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en el tema de minas y energías, tenemos actualmente una meta relacionada con generación de electricidad. ¿Listo? Diversificar esa matriz energética colombiana, generación energética en zonas no interconectadas y buscar armonizar requisitos ambientales para el desarrollo de fuentes de energía renovables no convencionales. Bueno, entonces temas que sabemos que están directamente ligados con toda la gestión que desde el sector constructor y toda su cadena de valor pues hemos venido trabajando. ¿Listo? Importantísimo, desde Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. En la NS 2020 se plantearon, perdón, dos medidas. Una relacionada con gestión de aguas residuales domésticas, ¿listo? Muy en el marco de los PICS, que son los planes integrales de gestión de cambio climático sectorial, ¿no? Importantísimo. Y una medida que justamente pues tiene el nombre, ¿no?, del tema que nos reúne el día de hoy, que es una medida llamada construcción sostenible. Bueno. Entonces, ¿qué nos trae esa medida? Y la leo textualmente. Lineamientos para el diseño y construcción de edificaciones sostenibles, logrando reducciones en el consumo energético que permitan reducir los gases de efecto invernadero ligados al desarrollo de la vivienda y otras edificaciones, mediante reducción de consumo de gas natural y energía eléctrica en vivienda nueva, sin incluir vivienda de interés social y prioritario, y reducción del consumo de gas natural y energía en edificaciones nuevas diferentes a vivienda. Bueno, entonces es una meta que, digamos, pudo haber estado mejor estructurada, ¿cierto? Pero que abre, o abrió más bien en su momento, 2020, pues una ventana muy importante para que, como ya veremos en lo que llevamos ahora a 2025, eh, frente a temas de construcción sostenible, ¿sí? Claramente, pues construcción sostenible es mucho más, ¿sí? Aquí estamos hablando básicamente de unos temas relacionados con energía, con gas, pero, pues, como les digo, pues fue un primer acercamiento bastante importante y estableció como meta llegar a una implementación gradual hasta un 100% de edificaciones nuevas a nivel nacional y mantenido hasta 2030 que cumplan pues justamente con esa medida. Bueno, esto va muy de la mano con la regulación, ¿listo? Muy probablemente pues con esta medida que se estableció en el 2020, pues no hubo como un acompañamiento muy claro desde la misma regulación hasta este año, ¿no? Que justamente pues expidió la actualización de la 0194 respecto a eficiencias de agua y energía, pero pues de todas maneras, digamos que dio pie y abrió esas puertas para esta gran actualización que estamos trabajando en este momento como país. ¿Listo? Luego, en temas de comercio, industria y turismo, que es el ministerio que tiene, por así decirlo, en cabeza pues, los temas relacionados con materiales, encontramos, por ejemplo, unas acciones, pues, unas medidas, perdón, muy interesantes. ¿Listo? Promoción de proyectos de gestión de la energía de eficiencia energética en el sector industria. Bueno, súper importante. Sabemos que una parte muy, muy vital de la cadena de valor de la construcción, pues es justamente el sector industrial y cómo a través, pues, de buenas prácticas operativas industriales, pues mejoramos en esos procesos energéticos y claramente, pues, en lo relacionado con emisiones. Luego tenemos, y acá se determinaron, pues, dos sectores, digamos, principales dentro del tema industrial, que fueron las ladrilleras y las cementeras. Bueno, entonces aquí hablábamos en su momento de gestión para el desarrollo integral de las ladrilleras, ¿listo?
fomentar el desarrollo, como lo vemos acá, integral de unidades productivas de fabricación de ladrillos, a través de fortalecimiento de capacidades en huella de carbono, gestión de la energía, mejora de procesos, entre otros temas. Y asimismo, una medida relacionada con procesos de producción sostenible en el sector cemento. ¿Listo? Gestión en eficiencia energética, en el incremento del coprocesamiento para reducir indicadores de intensidad de emisiones, entre otras, ¿no? Digamos, estrategias también bastante importantes. Bueno. Claramente, pues hay trabajo todavía que hacer, sin embargo, pues gran parte, ¿no? del mercado relacionado, en el caso, por ejemplo, del cemento, pues ha ido estando alineado, pues, a esta mejora de los procesos de producción, ¿no? Una apuesta importantísima, pues, del sector fabricante, manufacturero en construcción frente a la sostenibilidad y que esperamos, ¿no? Pues continuar así para poder, pues, justamente cumplir estas nuevas metas que se nos presentarán en la actualización 2025. Y respecto a ambiente y desarrollo sostenible, un tema relacionado con sustitución de fogones tradicionales de leña por estufas eficientes, ¿no? Muy orientado pues claramente también al usuario final y promoción de distritos térmicos para la sustitución de sistemas de enfriamiento en ciudades. Bueno, temas importantes, ¿no? Que están siempre pues a la orden del día. Sabemos, ¿no? Pues justamente que nos interesan a todos, ¿no? Muy seguramente gran parte de las personas que están en este momento conectadas, pues van a estar acá pendientes de qué aportaron en este caso y claramente más pendientes aún de los próximos días cuando tengamos, ¿no? Pues esa actualización de la nueva NS año 2025. Aquí les dejamos este código QR. En dado caso de que el código por algún motivo pues no funcione los siguientes días, pues es muy fácil buscar igual en Google, ¿no? NS Colombia 2020 o 2.0, que sería esta. Ya, como les digo, pues la búsqueda que tendremos que hacer más adelante es NS 2025 o versión 3.0. Bueno, ahora, para ya ir pues cerrando, ¿no? Y relacionado pues con este tema de la actualización. Contarles que este proceso, pues claramente empezó desde hace unos años atrás, ¿no? Posteriores, pues claramente al 2020, aproximadamente 2023, se empezó pues a trabajar en este tema de la actualización de la NS. Y yo les hablaba pues que justamente la NS del 2020 tenía un enfoque muy grande en temas de mitigación. ¿Listo? Adaptación lo tocaba, medios de implementación también, pero más que todo se centró en mitigación. Bueno. Lo que se, lo que se ha querido, pues, en este proceso de actualización, y muy seguramente así lo vamos a ver reflejado, es que claramente, ¿no? Sigamos con temas de mitigación, un tema de cierre de brechas, presupuestos de carbono, continuar, ¿no? Con lo que vemos que aún toca que trabajar, pero también empezar a explorar, y aquí podemos unirlo un poco con lo que veíamos de las recomendaciones de Global ABC, ¿no? Entonces encontramos, por ejemplo, apuestas relacionadas con adaptación. Y acá lo dice muy claro, aumento de ambición. ¿Listo? Esta NS 2025 va a tener pues un aumento de ambición bastante importante en temas de adaptación. ¿Listo? Temas de medios de implementación. Darle mayor relevancia a los medios de implementación. Bueno, que en últimas pues son aquellos movilizadores que me van a permitir, ¿no? Pues justamente implementar pues estas medidas. ¿Listo? Tenemos estrategias de financiamiento. Veíamos hace un rato por qué es importante que las NS, que las medidas pues, de las NS sean cuantificables y permitan, ¿no? obtener distintos temas de financiamiento. Tema muy importante relacionado con justicia climática, derechos humanos, paz, transición justa, enfoques diferenciales, migraciones, entre otros. Punto importantísimo también para la gestión que hemos venido haciendo desde el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible y nuestros miembros. Biodiversidad. Bueno, ustedes saben, el año pasado, en el mes de octubre, se llevó a cabo la COP de biodiversidad en Colombia. Bueno, ahí logramos justamente como consejo en más de 17 eventos que tuvimos en el marco de la COP 16 de biodiversidad, logramos justamente transmitir, ¿no? al sector y al público, también a Colombia en general, cuál era la relación entre el sector construcción y biodiversidad. Entonces, por eso mismo nos alegra mucho que en esta actualización 2025, pues estemos encontrando pues estos temas relacionados con biodiversidad. Y por último, temas de pérdidas y daños. ¿Listo?
claramente tenemos unos puntos importantes, ¿no? De optimismo, de adaptación, de mitigación, etcétera. Pero ¿cómo afrontamos los temas de pérdidas y daños? ¿Cómo definimos qué es esto? ¿Qué significa? Y justamente cómo podemos obtener financiamiento para, frente a esas pérdidas y daños, pues poder actuar. Bueno, entonces este digamos que es el marco de los puntos que se tuvieron en cuenta, se están teniendo en cuenta pues en esta actualización de la NS 2025. Y los tiempos pues son los que vemos aquí en pantalla. Bueno, un diagnóstico que se empezó a hacer a inicios del 2024, pasando por una definición de un presupuesto sectorial indicativo, luego en ese segundo trimestre definición de criterios de características mínimas a verificar en nuevas metas. Ya por acá empezó a ser convocado, ¿no? Los distintos actores de otros sectores, dentro del cual pues incluye el Consejo y sus miembros, concertación y definición de asignaciones sectoriales. Se empezaron a evaluar criterios y características mínimas a verificar en esas nuevas metas y medidas. Bueno, y ya luego en 2025 se empieza pues ya por así decirlo como a interiorizar y aterrizar todo ese gran trabajo del 2024. Definición y priorización de metas medidas, construcción de un documento de actualización, una primera versión de ese documento y la construcción de un documento NS indicativo declarativo, que es el que se publicó en septiembre de este año, pero que todavía pues no es esa versión, por así decirlo, definitiva, que como les comentamos, pues se va a tener próximamente. ¿Listo? Entonces, esto digamos como tiempos de proceso, que yo sé que es importante igual que los conozcan, ¿no? Para que ustedes pues vayan viendo y que sepan, ¿no? Las personas que están acá, que sabemos que en su mayoría son miembros, ¿no? Y otros, pues toda esa gestión que justamente desde el consejo hemos ido desarrollando pues como referentes técnicos de este tema, pues en este caso junto al líder, ¿no? Que ha venido siendo Minambiente y claramente pues las otras carteras sectoriales como el Ministerio de Vivienda, Ministerio de Minas y Energía, Transporte, entre otros. Ahora, ya para ir finalizando, pues contarles básicamente de unas prioridades pues nacionales que en esta primera versión que se expidió en septiembre de este año, pues nos trae la ANS. Bueno, acá yo lo que hice básicamente pues fue eh, extraerles aquellas prioridades nacionales dentro de la ANS que tienen que ver con la gestión de la construcción sostenible. Bueno, entonces vamos a hacer un barrido de cada una para que nos vayamos dando una idea, pero como les comentaba, pues estamos a la espera de esa versión definitiva que claramente se las vamos a compartir los próximos días cuando ya pues justamente la podamos tener por parte de ministerio. Entonces, frente a las prioridades nacionales, encontramos que desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible hay una apuesta bastante importante por economía, por la economía circular. ¿Listo? Acá, ¿por qué es importante? Porque pues sabemos que la industria de los materiales y también pues otros conceptos asociados a economía circular pues tienen mucho que ver con nuestro sector. ¿Qué busca este eje? Incrementar la eficiencia en la producción y el consumo de bienes y servicios, promoviendo cierre de ciclos de materiales, innovación tecnológica y nuevos modelos de negocio que reduzcan emisiones. Bueno, esto nos abre una puerta bastante importante desde la política pública, ¿cierto? Eh, entre otros, a fabricantes, ¿no? Y proveedores de materiales que cuenten con atributos de sostenibilidad, ¿cierto? También frente a temas relacionados con análisis de ciclo de vida. No, no únicamente estos materiales, sino también análisis de ciclo de vida frente a las edificaciones. ¿Listo? Entonces es muy importante tener en cuenta esta prioridad desde el Ministerio de Ambiente. Desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo encontramos un eje bastante interesante que nos habla de competitividad empresarial para la descarbonización. ¿Listo? Eje sumamente importante que va muy atado pues justamente a cosas que hemos hecho los últimos años. ¿Listo? Entonces aquí lo que se quiere es pues justamente continuar fortaleciendo este sector empresarial con vistas, ¿no? Pues justamente hacia la descarbonización. Entonces aquí entran temas pues justamente energéticos, de gestión de la misma, ¿no? Promoviendo reducción de gases de efecto invernadero, políticas de reindustrialización, programas, perdón, de uso racional y eficiente de la energía, como el PRODURE, entre otros. ¿Listo? Entonces, ¿cómo ya vamos a tener este habilitante importante, ¿no? De competitividad empresarial para la descarbonización?
Y dentro de esta misma cartera de Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, tenemos un eje 3 de adaptación para la competitividad y la resiliencia. Entonces, acá ya vemos, ¿no? Cómo empezamos a ver esa palabra resiliencia que les dije hace un par de diapositivas, que tiene, ¿no? Pues un tema bastante, o es una apuesta, ¿no? Bastante importante también de esta nueva NS. Entonces, de este tema de adaptación para la competitividad y la resiliencia que encontramos. Entonces, una apuesta para fortalecer la capacidad de las empresas y destinos turísticos con el fin, y esto es bastante importante, con el fin de evaluar y gestionar sus riesgos a eventos climáticos extremos. ¿Listo? Todo lo que hemos venido hablando los últimos años, ¿no? De riesgos, de un correcto diseño, de temas de resiliencia desde la edificación, sistemas urbanos de drenaje sostenible, respuestas ante emergencias, etcétera, pues ya lo vemos justamente acá, ¿no? Incluido dentro de este eje que va a quedar, perdón, en la NS, y que justamente, como lo dije en el anterior, y ese mismo mensaje aplica para cada uno de los ejes, pues nos abre una oportunidad bastante importante como sector. ¿Listo? Acá también hay algo que me llamó muchísimo la atención y es que nos hablan de temas, por ejemplo, de competitividad empresarial para la adaptación y descarbonización basadas en la ciencia, la creación de, y ojo con esto, la creación de planes empresariales que integren biodiversidad de género, fortalecimiento de articulación público-privada, mecanismos financieros y sistemas de monitoreo, reporte y verificación. ¿Listo? Parece un poco soñado este eje, ¿no? Bastante importante porque son temas que hemos venido como hablando desde el sector desde hace muchos años y es muy importante que como meta de país, pues empecemos ya a verlos acá integrados. Bueno. El Ministerio de Transporte tenemos un eje muy interesante de movilidad sostenible, ¿no? Muy atado pues con la ley que tenemos actualmente del año 2019 de movilidad sostenible, como tenemos pues digamos una apuesta importante en modernización de flotas, tanto de transporte público como apuestas de sector privado, ¿no? Específicamente el sector, todo lo relacionado con maquinaria amarilla, entre otras cosas. Bueno. Y tenemos en el Ministerio de Transporte también un tema de resiliencia y adaptación muy importante. ¿Listo? Y se llama así, adaptación. Y dice, para 2030, ojalá sea un poco antes, perdón, la incorporación de criterios de resiliencia climática en la infraestructura, mejora en sistema de información y la implementación de una política de gestión de riesgo y cambio climático para ese sector, reduciendo la vulnerabilidad frente a fenómenos extremos y asegurando la continuidad de los servicios. Importantísimo. Bueno, hemos desde el Consejo pues identificado desde nuestra anterior planeación estratégica año 2022 a la infraestructura, ¿no? Como un sector en el cual incluye pues justamente los temas relacionados con transporte que debe contemplar estrategias de sostenibilidad, ¿no? Muy desde esta visión de resiliencia climática. Entonces, muy interesante que tengamos acá, pues, este tema como prioridad nacional y ya ver, ¿no? De 2026 en adelante, cómo podemos, con todos estos avances e insumos que hemos venido teniendo, pues justamente complementar y aportar, ¿no? Al cumplimiento también de esto. Y aterrizamos ahora al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Bueno, entonces acá tenemos dos ejes que están directamente relacionados con el sector, ¿verdad? Entonces, un eje 4 de gestión de riesgo para la adaptación al cambio climático. Otra vez la palabra riesgo. Estos ejes, al igual que los anteriores, y esto lo debí haber dicho al principio, pues tuvieron justamente esa participación del Consejo de alguna forma, ¿no? De una manera pues mucho más directa, lo relacionado con Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, de Ambiente, ¿no? Que fueron esas mesas en las que trabajamos, pero también dimos unos aportes importantes a todo lo que tiene que ver con industria, comercio y turismo y todo lo que tiene que ver con transporte. Y lo bonito de esto es que derivó en gran parte de ese trabajo que desarrollamos y que pues estamos desarrollando, aún no ha terminado el proyecto, del proyecto NDC Scorecard. Entonces, pues muy interesante cómo se ha venido dando pues esa dinámica y esas sinergias. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dije este eje 4 de gestión de riesgo para la adaptación al cambio climático? Entonces nos dice, fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima que afectan al sector, vivienda, ciudad y territorio. ¿Listo?
a través de implementación de planes estructurales y no estructurales en municipios, priorizados por susceptibilidad al desabastecimiento por temporada seca y de lluvia. Ahí claramente pues hay una oportunidad importantísima de la construcción sostenible, ¿no? Desde proyectos que integren ya temas relacionados con resiliencia, biodiversidad, soluciones basadas en la naturaleza, sistemas urbanos de drenaje sostenible, los mismos temas de eficiencia energética, para que, como lo dice acá, pues podamos, ¿no? Preparar y adaptarnos justamente pues a este cambio climático. Y un eje 5 que es digamos, como un avance frente a esa continuidad que ya veíamos desde la versión del 2020, que es construcción sostenible. Vamos a ver qué nos trae pues esta prioridad nacional. Masificación y fortalecimiento de estrategias que promuevan la eficiencia hídrica y energética en las edificaciones nuevas del país, conforme al establecido en la resolución 0194 del 2025. ¿Listo? Alcanzando así el desarrollo de proyectos encaminados al mejoramiento de la calidad de vida de sus ocupantes y el ejercicio de acciones y actuaciones, perdón, con responsabilidad ambiental y social, ¿no? Claramente es un eje que vemos un avance importante frente al que teníamos en 2020, ¿cierto? No contempla todo lo que entendemos como sostenibilidad integral, pero es un avance importante. Listo, ya vemos temas, pues, justamente de eficiencia hídrica y energética, resolución 0194, pero también lo relacionado, como lo vemos acá, con temas de responsabilidad ambiental y social. Entonces, esto digamos que nos da, y acá cierro, ¿no? Pues nos da esa importante visión de lo que vamos a tener con esta NS 2025 versión 3, que esperemos en los próximos días pues ya tenerla, ¿no? Nos queda la tarea de leerla no solamente al equipo del consejo, sino a todos ustedes, invitarlos, ¿no? Se las haremos llegar cuando ya se expida, porque más que tenerlo en un papel, lo que yo veo es que es un habilitante importantísimo para cosas que hemos venido trabajando desde hace muchos años y reiterarles, ¿no? Que cuenten con el consejo como esa voz, ¿no? Como ese referente técnico en lo que respecta a construcción sostenible frente tanto al gobierno nacional como al gobierno local, que se ve en última reflejado en esto que hemos ido contando pues a lo largo de esta sesión. Asimismo, y acá pues no puedo ahondar todavía mucho, decirles que desde el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, propusimos unas metas como organización, listo, de la cual pues el consejo sería responsable para que queden pues dentro de las metas de sector privado como nosotros empresa, listo. Entonces, esperemos que en esa versión definitiva queden algunas de esas medidas que también como consejo nos queremos comprometer y que nos ayuden pues justamente a articular cada vez más pues todo este camino que nuevamente repito, no hemos recorrido solo, sino que ha sido pues también de la mano de nuestros miembros y de aquellos también actores importantes de toda esta cadena de la construcción sostenible. Acá termino, agradecerles por el espacio, darles las gracias por estar acá conectados. En el chat va a quedar mi contacto, ahí voy a estar recibiendo pues justamente todas las preguntas que tengan para con posterioridad podérselas también contestar. Y nuevamente les reitero que estén muy pendientes de nuestras redes, ahí vamos a estar comentando ya lo último de esta campaña mundial junto con el Consejo Mundial de Construcción Sostenible frente a estas actualizaciones de las NS mundialmente y en particular, ¿no? Que es lo que nos interesa pues a los que estamos hoy acá reunidos, pues la NS Colombia. Entonces agradecerle muchísimo por el espacio. eh, Sé que todos de alguna u otra forma pues han aportado, ¿no? Un grano, un granito en este tema, entonces pues espero verlos en otra oportunidad y pues nada, recordarles que cada viernes del año de 11 a 12 del mediodía vamos a estar acá conectados contándoles pues estos temas relacionados con construcción sostenible. Muchísimas gracias y nos vemos en otra oportunidad.